Habéis visto que las apariencias engañan. ¿Quién iba a decir, sobre todo para los del gimnasio de California, que ese abuelito iba a poder levantar más kilos que ellos? Y es que cuando un especialista levantador de pesas se cuela y se disfraza, las cosas no son como aparentan. Hoy el tema va precisamente de eso, de apariencias, de fuerza, de debilidad. Y bueno, ya algunos estáis reconociendo la plaza donde estamos, sobre todo si eres del puerto de Santa María, efectivamente. Nos hemos venido hasta esta parte de la provincia de Cádiz y estamos junto a la Iglesia Mayor Prioral, ¿de acuerdo? Que, bueno, abren sus puertas para que esta semana y la semana que viene podamos compartir con todos vosotros pues la palabra de Dios y todas las cosas que van a venir hoy. Hoy no vamos a leer el Evangelio, vamos a coger otra lectura, pero vamos a hablar precisamente de fuerza, debilidad, de fe, de apariencias. Vamos a mezclarlo todo junto y vamos a ver cómo nos sale el programa de hoy, ¿vale? Venga, vámonos para adentro y vamos a empezar. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Pues bien, hemos cogido, para este programa, no hemos cogido el Evangelio, que nos habla pues del escándalo o de la admiración o la incomprensión cuando Jesús va a su ciudad, a Nazaret, y la gente se queda asombrada como diciendo: a ver, ¿este de dónde ha sacado? Si a este Jesús lo conocemos, ¿de dónde saca todo ese poder, esas palabras? Y es que, claro, ellos no eran capaces de ir más allá de las apariencias. Y es que hemos empezado con este vídeo, que es... Bueno, es una forma de reírse de todos aquellos que se creen súper fuertes, ¿no? Como en este gimnasio de ahí de California, hasta que se les cuela uno disfrazado de anciano y que piensan que no va a poder hacer nada y resulta que era, pues eso, un fuertaco, un tío fuerte con apariencia de anciano, ¿no? Y, bueno, la verdad es que se pasan unos ratos divertidos viendo cuando suceden estas cosas. Son muchos los experimentos de famosos que se disfrazan de mendigos o de ancianos, o simplemente, ¿no? Un gran violinista que cobró millones, lo pusieron en la calle con un cestito a tocar y resulta que nadie le daba nada, ¿no? Todo esto nos hace ver que somos incapaces de ir más allá de las apariencias, sobre todo cuando la apariencia pues es de debilidad. Y como somos incapaces de ir más allá de la debilidad del otro, tenemos un miedo, por no decir pánico, atroz a ser nosotros los débiles. Y por eso hemos querido coger esta segunda lectura, porque resulta que el plan de Dios pasa por la debilidad. Y es Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios del Sinaí, que para el pueblo es pues innombrable, intangible, inconmensurable y todas estas cosas, es Dios el que se ha querido hacer debilidad, y es lo que celebramos en Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad? Que Dios se ha hecho niño, que Dios se ha hecho hombre, y lo que celebramos en Semana Santa es que este Dios se ha hecho tan débil que lo hemos podido hasta crucificar y que se ha querido quedar en la Eucaristía para que te lo puedas comer o no, o incluso lo puedas hasta pues rechazar si quieres, ¿no? Si no quieres contar con él. Es Dios el que por amor se hace débil. Y muchos de vosotros que sois padres sabes que muchas veces tú te haces débil por amor a tus hijos, ¿no? Porque sabes con lo típico de como lo coge, lo estampe, lo desgracio. Pues sí, muchas veces te haces débil por amor a tus hijos, ¿no? Pero el tema de la debilidad en la vida de la fe, cuando ya estamos queriendo avanzar y somos conscientes de la llamada a la santidad, tenemos un problema, y es que nos encontramos con nuestras miserias y con nuestros pecados. Y también tenemos problema para asumir la propia debilidad, ya no te digo de cara a los demás, ¿no? Que los demás quedar mal, ¿no? Aparecer como débil, eso no lo queremos nadie. Pero es que muchas veces esta debilidad no nos gusta
porque no la soporto yo a mí mismo. Me gusto poco cuando me veo débil. Es lo que pasa cuando suceden las tentaciones, cuando, pues eso, experimento que puedo negar al Señor, experimento que soy capaz de hacer barbaridades, y no me gusto cuando experimento esta debilidad. Vamos a la lectura de la segunda carta a los Corintios. San Pablo tuvo un problema. Bueno, tuvo muchos, pobrecito mío. No tuvo una vida fácil. Y es que, por lo visto, en la época en que San Pablo predicaba, había muchos superapóstoles. Por lo visto, había apóstoles que eran incluso, pues a lo mejor hasta que hablaban mejor o que tenían más fama, ¿no? Nos habla de Apolo, ¿no? El mismo San Pedro. San Pedro sí había estado con el Señor. San Pablo era uno, pues, que había aparecido ahí como un poquito un apóstol medio pirata, como de segunda clase, ¿no? Por eso él se considera hasta como un aborto, ¿no? Y San Pablo tiene una experiencia de Jesucristo tremenda, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Dice que él ha tenido grandes revelaciones, que el Señor le ha hecho a experimentar y ver el cielo, pero, y ahí es donde viene este pasaje que hemos escuchado de la segunda carta a los Corintios: para que no me engría, para que no me ensoberbezca, Dios ha dado a mi carne un aguijón. Y ahí es donde todo en esta vida, el globito va para arriba y necesita un cordón. Y es que muchas veces detrás de ese deseo de santidad que hay en nosotros, de no pecar, de no fallar, de hacer todo bien, pues no deja de esconderse muchas veces una soberbia de querer hacer todo tan bien que ya no necesite ni de Dios. Por eso Dios, que te quiere y que nos quiere y nos ama profundamente, para que no nos engriamos y pequemos de soberbia, nos deja aguijones en la carne. Si tú te fijas, todos tenemos una cruz que llevar, ¿vale? Un sufrimiento, algo que nos cuesta, algo que nos es dado por Dios, bueno, circunstancias que nos hacen unirnos a Cristo más fuerte, pero también hay aguijones, hay debilidades que vienen con nosotros y que a lo mejor van a estar siempre ahí. ¿Para qué? Para que no te engrías. Y es sobre todo también para una cosa, para demostrarnos si nosotros nos amamos a nosotros mismos o al Señor. Muchas veces, ¿no?, también trasladamos al ámbito de la fe algo que se hace en todas partes, ¿no? El que hace una gran carrera a nivel de estudios, pues lo hace por ganar un título y un prestigio, ¿no?, para construir su propio yo, ¿no? Todos estos fuertotes del vídeo, pues estás construyendo tu yo, ¿no? Y el aplauso, las redes sociales, para construir tu yo. Y muchas veces también, aunque parezca mentira, desde la fe queremos construir nuestro yo. ¿En qué sentido? Pues que quiero ser perfecto, porque no me soporto pecador. Y por eso un aguijón es supremamente incómodo. Y muchos de vosotros, seguro, porque mucha gente cuando viene a confesarse dice: es que me confieso de lo mismo siempre, es que no cambio, es que a lo mejor es que eso es el aguijón que Dios te ha dejado. ¿Para qué? Para que no te engrías y para que descubramos lo más importante. Bueno, ya para concluir, no sé si os habéis dado, espero que no os hayáis mareado porque le hemos dado una vuelta completa a toda la iglesia. El aguijón nos lleva a descubrir lo más importante: experimentar la debilidad, pero experimentar que la gracia de Dios es suficiente para que todo esto no se vaya al traste, para que nuestra vida se sostiene no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios, no por nuestra capacidad, sino por el amor de Dios, y que Dios te ama en esa realidad pobre y débil. Esto no lo vas a experimentar en ninguna parte, porque en ninguna parte se quiere ni al pobre ni al débil. Entre el aborto y la eutanasia ya estamos ventilando al que no es bien llegado y al que ya queremos despachar porque su vida, según ciertos parámetros, no es digna. Y así sucesivamente, ¿no? Que el Señor nos conceda hoy, pues lo mismo, escuchar esta voz del Señor que nos dice hoy: mi gracia te basta, porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Así que San Pablo se gloriaba en sus tribulaciones y sus pobrezas. Pidámosle al Espíritu Santo que nosotros también. Que así sea. Bueno, pues topamos con la Iglesia, y cuando hablamos de debilidad, muchas veces hablamos, pues, de los ancianos, de los niños, y hoy queremos tomar un pedazo de los discursos del Papa Francisco en la JMJ del 2019 de Panamá. Y es que precisamente él le habla a los jóvenes a no dejar al futuro. Muchas veces dejamos de hacer cosas por debilidad, esperamos a que, bueno, ya seremos fuertes, y el Papa Francisco
pues como Juan Pablo II y como todos los papas en las Jornadas Mundiales de la Juventud, han hablado de los jóvenes, invitándolos a los retos, etcétera. Bueno, en fin, que me enrollo y me alargo y al final te termino contando el vídeo yo, así que mejor que lo veáis vosotros mismos. Adentro vídeo. Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. Todo el resto son buenos pero vacíos placebos. Ustedes fueron creados para algo más. Incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora. Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia, lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero distante, y sobre todo un Dios que no incomode, un Dios domesticado. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. Son el presente, no son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Dice el dicho que nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pues bueno, hoy vamos a compartir una entrevista que hemos hecho pues sobre varios temas que nos parecen importante aclarar, formarnos y bueno, y precisamente porque nuestra fe hay cosas que se le van pegando y que no son, pues hoy compartimos la primera parte. Ya Antonio se encargará de poner debajo el enlace para los que queráis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube de Vaya Usted con Dios. Vamos a compartir una primera parte, para que realmente, pues bueno, no te vayas a la cama sin aprender una cosa más. Adentro, la entrevista de hoy. Pues hoy tenemos la oportunidad nuevamente de contar con Ignacio Gaztelu, dado que la otra vez estuvimos hablando de ángeles y demonios. Siempre antes de preparar una entrevista y cuando terminamos siempre empezamos, uy, nos ha faltado, sería bueno tocar este tema y por la experiencia que tenemos de parroquias, de colegios, de trabajo con jóvenes, etcétera, hoy vamos a tocar, pues casi que ya hablamos de ángeles y demonios, hoy sería... me gustaría que pudiéramos ponerle también su justa medida a un montón de temas que mucha gente lo toma como algo propio de nuestra fe, que no tienen nada que ver, o que hoy son muy comunes y que no tienen nada que ver con nuestra fe, y que pues todo este tema de fantasmas, ¿no? Esoterismos, cartas, horóscopo, ¿no? Algo se nos quedó también suelto del tema de exorcismos. Entonces, yo quisiera que empezáramos a hablar, hemos hablado de ángeles, hemos hablado de demonios, vamos a hablar de fantasmas, ¿vale? Que es un tema que también gusta mucho, hay mucha literatura, mucho cine, ¿no? También hay muchos programas de televisión, etcétera. Entonces, ¿qué dice la teología al respecto de fantasmas, almas en pena, etcétera, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, esto es todo verdad, esto es todo mentira. ¿Qué dice la teología al respecto? Digamos que es un campo muy complejo, porque estamos hablando de una realidad de la que no tenemos una experiencia inmediata. Es decir, estamos hablando de la trascendencia,
lo que tiene que ver con la asistencia ordinaria, lo conocemos, ¿no? Lo conocemos. O sea, la presencia física, digamos, la posibilidad de un diálogo entre personas que comparten la misma vida, pues esto es una cosa que de eso tenemos experiencia desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? La experiencia de oración también, aunque trasciende la experiencia normal, pero sin embargo hay una tradición larga, ¿no? De que tenemos un Dios que no vive en el aislamiento, sino que se comunica con el hombre, se puede hablar con él nos escucha, nosotros podemos poner nuestra vida en sus manos, es un Dios personal, por tanto, todo eso. Pero luego sabemos bien que la vida del hombre no termina el tiempo que está en este mundo, sino que está llamado a una vida que llamamos ultraterrena o ultramundana. Lo sabemos por la fe, o sea, eso sí pertenece absolutamente a la fe cristiana. Nosotros creemos en la vida después de la muerte, creemos que el hombre ha sido creado por Dios no para vivir unos años y aquí desaparecer, sino para poder vivir una vida en plenitud, y que además esa vida en plenitud que se alcanza en el cielo, sin embargo también precisa el que sea purificado ese alma, digamos, ¿no? Para poder de esta manera, en esa comunión con Dios, alcanzar la plena relación con Él. Y ahí entraría todo el tema de la purificación de las almas. Todo eso pertenece a nuestra fe. Lo que llamamos el purgatorio, por ejemplo, ¿no? El purgatorio, el juicio inmediato o personal, el juicio final. Son muchos temas, desde luego, como para que los podamos tocar todos, ¿no? Como empezamos a hablar del fin del mundo, ahora con todo esto de la pandemia que se han despertado las alarmas. El fin del mundo, ¿no? Sí, sí. Hay un fin del mundo, eso lo creemos por la fe. Es decir, este mundo no es eterno, sino que tiene un fin que no significa una destrucción, sino una transfiguración o transformación. En este campo, en el fondo es un campo que tiene que ver con lo que se dice, una palabra un poco, digamos que específica, la escatología. Digamos que es más lo que conocemos de los qué que de los cómo. El qué sí lo sabemos. El cómo y el cuándo. El cómo, el mismo Señor fue tremendamente prudente cuando se le preguntaba, y no digamos el cuándo. Ahí ya es que no decía nada, pero incluso el cómo, también ¿por qué es tan prudente el Señor con eso? Seguramente porque muchos de los elementos que pertenecen a ese mundo ni siquiera lo podríamos concebir según lo que nuestro entendimiento es capaz. O sea, ¿cómo será la vida nuestra en el cielo? Es que es muy difícil. Claro. Porque solo conocemos en nuestra experiencia tiempo el y mundo, espacio. Exactamente, el mundo y la historia. Entender una experiencia que ya no está sometida al mundo, ni tampoco discurre en el tiempo, historia, ya es muy difícil para nosotros hacernos cargo de ello. Lo que sí sabemos es que estamos llamados a ello. Sí. Volviendo al tema de las almas del purgatorio, no sé si a ti te ha pasado como párroco, a mí me ha pasado, como sacerdote, como párroco, como capellán, personas que dicen, ha muerto una persona, mi abuelo, mi padre, algún familiar, pero es que lo sigo viendo, es que yo lo he visto, ¿no? O veo una presencia, o siento presencias, ¿no? Ya, a ese respecto, la persona debe decir, bueno, me estoy sugestionando, o hay algo en nuestra fe que dice, oye, puede ser. Conocemos muchos místicos, santos, que han tenido experiencias de la visión del infierno, de las almas del purgatorio, etc. ¿Qué hacer en esos casos? Una persona que dice, oye, pues mira, yo esto... Porque muchas veces, si no se vive desde la fe, se vive desde el esoterismo, que es otro campo que ahora hablaremos al respecto. Hombre, en el fondo estamos hablando de una forma o de otra de lo que llamamos el misterio de la comunión de los santos, que nos dice que la vinculación que se da entre los seres humanos y que se funda en el amor no se interrumpe con la muerte. En el fondo es esto lo que afirmamos, ¿no? Es decir, que los vínculos que nos unen desde la fe y también desde el amor con las personas que hemos querido en este mundo trascienden las fronteras de la muerte, y eso hace que yo pueda, y lo hacemos habitualmente, pues rezar por nuestros difuntos, ofrecer una Eucaristía por ellos, o encomendarme a algún santo para que desde el cielo me ayude, interceda y me obtenga los favores y gracias que me hacen falta, no digamos ya por antonomasia por la Virgen María, ¿no? Y también incluso yo pueda encomendarme incluso a personas difuntas. Todo eso es posible, ¿eh? No está en absoluto condenado por la Iglesia. Ahora bien,
el tema de cómo sea esa vinculación, la cosa es mucho más compleja. Una persona me puede decir, pues yo percibo la ayuda de alguien, mi padre, mi madre, mi amigo que murió y con el que tuvimos, bueno, por la razón de sangre, de familiaridad o de amistad, una gran amistad, un amor grande, intenso y que supuso un dolor grande la separación. Yo percibo su auxilio. Eso no tiene por qué ser en absoluto una sugestión. Eso es perfectamente posible, porque creemos por la comunión de los santos que el amor que busca el bien del amado, cuando la persona ya no está físicamente, puede espiritualmente ejercer esa acción. Por supuesto, no se ha interrumpido. Cuando entran en juego los sentidos, la cosa es más compleja. Ajá. La cosa es más compleja, porque en principio este mundo presente no pertenece al mismo modo de existencia del mundo futuro. Lo que decimos al final del credo, creo en el mundo futuro, ¿no? En ese mundo futuro existe, pero digamos que se trata de otro modo de existencia, donde ya la posibilidad de las relaciones sensoriales, ya no, ordinariamente no se dan, ciertamente. Cuando alguien muere, lo que nos duele tanto, sobre todo, incluso cuando tenemos fe, es que sabemos que no volveremos a verlos. Que no volveremos efectivamente a tener una relación ordinaria con ellos. No los veremos en este mundo. Efectivamente, me estoy refiriendo en esta vida, ¿no? Aquí ya en esta vida no volveremos a vernos, quiero decir, en esta vida no volveremos a vernos. Entonces es una despedida o separación que hasta el mismo Señor Jesús lloró en la tumba de Lázaro, por tanto es algo humano. Y también a la Virgen María la representamos siempre y la reconocemos. Le estaba mater, ¿no? Pues esto es dolorosa porque sabía que ella nunca en esta vida vería a su hijo, entonces humanamente hablando eso es un desgarro indiscutible, ¿no? Conocemos bien además los sacerdotes que tantas veces acompañamos y procuramos dar una palabra que dé razón o respuesta a esa situación. Por lo tanto, claro, digamos que ordinariamente lo que tendremos que decir es que el modo de relación que es propio de esta existencia ya no se da una vez que la persona la abandona. ¿Es posible en algún caso que los sentidos puedan percibir a personas que ya no están en este mundo? Se han dado en la historia. Es decir, los santos han tenido apariciones de otros santos, por ejemplo, ¿no? Incluso en algunos de los místicos, de personas que han pedido sus oraciones. Lo que pasa es que sobre todo, son experiencias de ese tipo, dentro de lo que yo tengo mi conocimiento y mis lecturas, de santos que han visto personas que necesitan de su oración. Es decir, las visiones que han tenido los grandes santos sobre las almas del purgatorio, el rezar por esas personas, ¿no? Y luego pues a lo mejor tener la certeza de que esa persona intercederá por mí cuando entre en la presencia del Señor, ¿no? Después de su tiempo de purgatorio. Muchas veces lo que la persona a lo mejor no es consciente que necesita rezar por estas personas, o si tiene esa sensación de decir, oye, o todavía lo veo o tal, o son necesarios de decir, necesito rezar por él, más que recurrir a brujos, curanderos, baños de romero, o peor todavía, utilizar baños de agua bendita para, bueno, el agua bendita es para lo que es y no para lo que no es, ¿no? Hombre, yo desde luego identificaría y por otra parte separaría las apariciones, por ejemplo, del resucitado, de otras formas de manifestación o de visión. Porque desde luego en el caso de las apariciones de Cristo resucitado, el que se aparece es alguien que ha resucitado en cuerpo y alma y que por tanto es no solamente visible, sino tangible. Entonces hemos de distinguir claramente una cosa de la otra, ¿no? Lo otro pueden ser experiencias espirituales que inciden, lo voy a decir con toda la precaución, en la psicología de la persona, pero que no están ante mí objetivamente hablando, sino que están ante mí mentalmente hablando. Yo no estoy diciendo con eso que mi mente se los haya inventado, que conste, o que sean siempre pura sugestión. Lo que sí estoy diciendo es que es una presencia que está ante mí mentalmente hablando. O sea, objetivamente no está sentado frente por frente, tan es así que en el caso de las apariciones, y conocemos de estos casos muchos, algunas reconocidas por la Iglesia, solamente lo ve la persona vidente. Exacto. Con lo cual, si lo ve solamente la persona vidente, no es evidente que está ahí. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Evidente. Claro. Entonces, claro, se trata de una experiencia cierta,
porque sus sentidos están viendo a alguien que, objetivamente hablando, no ocupa ese lugar en el espacio. Exacto. Digo porque muchas veces, a todos, como tú bien dices, nos toca a lo mejor acompañar a personas con esta experiencia. Entonces yo le digo, vamos, es que se sienta en el sillón. Bueno, vamos a ver, no se puede sentar en el sillón porque no está en este mundo. No está en este mundo. Otra cosa es que porque ya no está sometido a los límites de espacio y tiempo, pueda hacerse presente una persona en este mundo. No lo podemos descartar del todo porque se han dado casos en la historia de la espiritualidad, ¿no? Y algunos de ellos, ya digo, reconocidos por la propia Iglesia porque han sido santos, por ejemplo. Pero muchas veces también hace parte, pues, de un duelo mal vivido, ¿no? Por Muchas ejemplo. veces, ¿no? De personas que, por así decirlo, no dejan ir a la persona, ¿no? Es el deseo de que todavía permanezca aquí, de que todavía esté conmigo, ¿no? También de aceptar, pues, esa realidad de decir, no nos vamos a volver a ver en este mundo, pero sí en el otro. Bueno, pues habéis visto que esto de fuerza, debilidad y sobre todo se resume en una palabra: la gracia y la fuerza de Dios. Bueno, nos despedimos temporalmente de la Iglesia Mayor Prioral y la semana que viene volveremos con nuestro programa. Sabéis que nos vemos todas las semanas en 7 Televisión y nos podemos ver cuando vosotros queráis, en nuestro canal de YouTube, de Facebook, donde encontraréis pues todos estos capítulos, el diario, las entrevistas, etc. Así que bueno, nos veremos cuando vosotros queráis, sea cuando sea. Hasta la próxima y vaya usted con Dios.